¿Me confirman ahí, porfa, si ya se puede ver la pantalla? ¿Cómo? Confirman, porfa, si ya se puede ver la pantalla. Listo, Cristian, dejé de y ya ahora sí estoy grabando la sesión, entonces adelante. Muchas gracias. Bueno, listo, muy buenos días para todos. Pues la idea de esta capacitación es contextualizar, digamos, de manera general sobre los contenidos que están disponibles en la metodología Folio de ColCX. Digamos que vamos aquí a dar en el contenido que se va a abordar durante la sesión. Vamos a ver cómo los rasgos generales o, digamos, las secciones clave e importantes que se abordan dentro de la metodología y, digamos, los respectivos ítems que se solicitan en cada uno y pues los respectivos apartados pues que están consignados en el documento. Pues bueno, como ven ahí en pantalla, digamos, la idea de esta sesión que está dividida en 4 horas, digamos, la idea es dividirla en dos, como decía Andrés, una sesión más o menos de 1 hora y media, 2 horas, en las cuales, digamos, abordemos un poquito estos primeros 5 temas que irían desde el alcance de la metodología hasta la tenencia de la tierra más o menos, y otra sesión u otro bloque en el cual se aborde pues los temas faltantes que se ven ahí en pantalla. Entonces, bueno, como tal, digamos, también al interior de cada tema, pues vamos a encontrar como generalidades, particularidades y digamos un contexto amplio o general de cómo se aborda cada apartado en la metodología y pues cuáles son esos puntos clave que se abordan. Digamos que en ciertos apartados se va a llegar, digamos, a la especificidad de cuáles son, digamos, los contenidos o los requerimientos que debe desarrollar un proyecto a fondo de este sector para que se pueda aplicar la metodología, y en otros, digamos, va a ser un poquito general, porque, digamos, los procedimientos pues son muy similares entre las metodologías y pues pues la idea no era llegar tan al detalle, no sé, en cuanto a cálculos o en cuanto a ese tipo de cosas, pues que ya son muy similares entre las diferentes metodologías y pues que en últimas pues por esa misma similaridad, pues no va a ser un poquito, eh, no va a ser necesario explicar a profundidad pues esos temas. Entonces, bueno, digamos aquí iniciando, más que alcance, en esta presentación o en esta diapositiva, pues quería más o menos identificar o mostrarles un poquito pues el alcance o digamos las diferenciales que tiene la metodología respecto a pues otras que se tienen para el mercado en Colombia o también a nivel internacional, pero digamos que está pues enfocado netamente para el caso de Colombia. Entonces, pues como vemos en la metodología, un primer factor diferencial de la metodología pues va a ser el tema del monitoreo. Digamos, si uno revisa a profundidad la metodología a niveles generales, pues uno va a encontrar que pues se especifica muchos de los procesos que intrínsecamente desde las otras metodologías pues no se abordan, ¿sí? Digamos que esa serie de requerimientos y esa serie de pasos como se abordan dentro de la metodología, pues permite en general a los lectores, digamos, tengan un contexto más amplio del mercado de carbono, cómo se mueve, y pues cómo uno puede a partir de eso implementar un proyecto pues siguiendo ciertas recomendaciones y cierto tipo de procedimientos pues que sean acordes. Entonces digamos que ese es
un diferencial de la metodología y pues en últimas, pues esto está muy explicado también en el tema del monitoreo. Digamos que se dan lineamientos amplios, diría yo, generales también, que permiten consolidar y como hacer entender a diferentes actores, pues que también no están muy contextualizados del tema, cómo definir también esas variables importantes para el monitoreo de un proyecto AR y, y pues variables sensibles que uno también debe tener en cuenta para determinar pues el almacenamiento de carbono pues en las diferentes coberturas que se tienen o que pueden aplicar esta metodología. Digamos que es el primer factor diferencial. El segundo, eh, ya más enfocado en los riesgos de no permanencia, es que esta metodología también está alineada o está alineada con, digamos, la tendencia ahorita del mercado también, que se está teniendo desde los mercados nacionales y los internacionales también, desde los estándares, de hacer un poquito más iterativa o más dinámica el cálculo de los cupos no transales o los cupos que aplican o que quedan reservados en el buffer de cada proyecto. Entonces, digamos que ahorita la tendencia es que muchas de las metodologías permiten entre los diferentes periodos de verificación como calcular las existencias o las cantidades de buffer o de bonos que entran en el buffer y que esta sea muy dinámica, no que a lo largo de los 30 años o 20 años de la iniciativa pues sea siempre el 15%, sino que a medida de que el proyecto va avanzando y va teniendo diferentes dinámicas, pues se permita la liberación de cierta cantidad de cupos transales que están en el buffer o que el buffer sea menor, como en el caso pues de R. Digamos que pues la herramienta está enfocada en la herramienta que tiene Berra de los riesgos de no permanencia, que es dinámica, pero digamos un poquito más aterrizadas las características locales que posee el país. Entonces digamos que ese también es otro diferenciador y que pues se alinea, como lo dije anteriormente, se alinea pues a las características que están presentando los demás estándares en este aspecto. Bueno, y lo último, pues que está como es un poquito distinto en esta metodología también, es que a la fecha, digamos en la primera versión que ya se tiene pública y que está presente en la página de ColCX, se permite a la fecha la inclusión de áreas plantadas que posean fecha de inicio de hasta 10 años pues, anteriores a hoy, ¿sí? Entonces, digamos que es un diferencial claramente, digamos, en cierta versión posterior o ciertas modificaciones que se le hagan, pues habrá que reevaluar también ese aspecto, porque digamos que ahorita la tendencia del mercado y la tendencia también de los estándares es pues la implementación solamente de áreas o la inclusión de áreas solamente que posean fecha de inicio pues no mayor a los 5 años. Entonces, digamos que a la fecha hoy estos son los requerimientos que tiene la metodología en cuanto a ese aspecto, pero pues posteriormente tal vez pueden ser reevaluados y modificados en una versión posterior. Entonces, bueno, digamos ya entrando en el alcance ahora sí, pues la metodología se enfoca o se especializa, por decirlo así, en la implementación o en dar bases y lineamientos y procedimientos que permitan implementar pues, proyectos de mitigación que apliquen a 3 coberturas, ¿sí? O que implementen 3 coberturas. Están pues las plantaciones forestales, los sistemas agroforestales y los cultivos frutales. Digamos que pues de estas 3, la, la cobertura, digamos, un poquito distinta o diferenciadora, pues que no se ha trabajado mucho a la fecha tampoco en el mercado de carbono, pues viene a ser un poquito el tema de los cultivos frutales. Pero pues digamos, bajo esta metodología tiene que cumplir una serie
de características, una serie de parámetros, pero pues para que pueda ser aplicable a ella. Claramente también, digamos, en el caso de la segunda cobertura que se ve en pantalla, los sistemas agroforestales, pues los arreglos que tengan los sistemas agroforestales, pues van a ser muy variados y claramente pues van a haber presencia de especies leñosas, arbóreas, y pues en otros casos especies o agrupadas con especies arbustivas, pues que van a aumentar un poquito el almacenamiento de carbono, digamos ahí para ir anticipando o ir, pues sí, comentándole un poquito del monitoreo de estas coberturas, pues la metodología, digamos, está solamente está enfocada en el tema de los arbóreos. Claramente, digamos, si los diferentes desarrolladores o los diferentes, los que implementan el proyecto, pues realizan un monitoreo pues más exhaustivo, digamos, con técnicas o tecnologías de monitoreo diferentes que permitan estimar las existencias de esos cultivos arbustivos, pues también va a ser válido y pues va a, a incrementar pues el stock de carbono que uno va a calcular en el proyecto. Digamos que como primera instancia pues solo está enfocado en, 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 en las especies arbóreas, pero pues sin limitarlo solamente a ello. Ya digamos va a depender un poquito de la experticia y de la implementación a medida que vayan surgiendo de nuevas técnicas y tecnologías que permitan calcular ese stock de carbono pues en las especies que son arbustivas. Pues bueno, como dice ahí en el último apartadito, pues en sí y como lo venía recalcando desde la diapositiva anterior, la metodología en términos generales pues brinda como ese paso a paso, creería yo que muy detallado, para, para permitir eh, tener como esa trazabilidad del proyecto desde el diseño pues hasta la implementación del mismo. Pues eso claramente va a facilitar un poquito el diseño y la implementación del proyecto pues a los diferentes actores que estén involucrados en la construcción de los proyectos de estos tipos. Entonces, bueno, para tener en cuenta pues lo que hablaba ahorita de los cultivos frutales, la metodología tiene una serie de definiciones, dentro, digamos, de las cuales quise traer a colación estas tres, principalmente pues para el tema de las coberturas aplicables que presenta la metodología. Entonces, pues como tal, aquí en esta diapositiva, pues tenemos la definición de las dos coberturas que son diferentes a las plantaciones forestales. Y pues aquí, digamos, lo importante, lo que quería un poquito resaltar era pues la definición que se tiene de los cultivos, digamos, de las coberturas que pueden ser aplicables como cultivos frutales. Entonces, digamos, en este caso, pues no se quiso como estandarizar, digamos, solamente a un listado de especies que fueran aplicables a la metodología, sino dar como un contexto, brindar al desarrollador o bueno, al que implemente el proyecto, brindar una serie de características mínimas que debe cumplir el proyecto, la cobertura, perdón, para ser considerado un cultivo frutal y pues por ende aplicar la metodología. Entonces, digamos, aquí pues tenemos estas dos definiciones que son claves, los cultivos arbustivos permanentes y los cultivos frutales. Entonces, digamos, en la metodología se define un cultivo arbustivo permanente como esas coberturas que son de tipo arbustivo y, o sea, que son perennes, de tallo leñoso y una altura variable entre 0,5 y 5 metros y que pueden presentar una fuerte ramificación en su base. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, pues se construye en la metodología pues la definición de digamos, de las especies o de las áreas que pueden ser aplicables como cultivo frutal.
Entonces tenemos en esas que los cultivos frutales pues son esas áreas que son diferentes a estas coberturas que presentaban la definición anterior y que por ende pues tienen una, digamos, son contrarias a las características que presentamos aquí en esta primera definición. Entonces, pues si uno la revisa, entonces como tal, un cultivo frutal va a ser aquel que tenga una altura superior a los 5 metros, ¿sí? Y que digamos, la definición o su estructura va a estar asociada a una baja ramificación, pues desde su base, y va a tener más o menos digamos, un comportamiento arbóreo, pero pues sin tener, o sea, sin llegar a pues alturas muy grandes, sino pueden presentar las coberturas pues una altura muy baja, pero pues va a tener una estructura, digamos, claramente definida, más o menos asociada a un árbol pequeño, más o menos. Entonces, bueno, aquí también en esta definición de los cultivos frutales, pues damos como luces o una serie de ejemplos de los cuales, digamos, se podrían considerar cultivos frutales. Entonces, si se tienen plantaciones o áreas sembradas con cacao, pues puede ser un cultivo frutal o copazú. Digamos que esas son como una serie de ejemplos que damos ahí para delimitar eh, áreas que pueden ser aplicables como cultivo frutal dentro de la metodología. Entonces, lo que les digo también, pues ahí también se trata un poquito de revisar las características que presenten las áreas y digamos hacer como ese checklist o correr esta serie de características que mencioné anteriormente para identificar si un cultivo o un área cultivada pues puede aplicar como una cobertura de un cultivo frutal o no. Pues digamos que esas son las características generales. Y bueno, aquí teniendo en cuenta eso, pues también, digamos, damos un enfoque a los cultivos frutales, pues que su actividad principal pues va a ser la extracción pues, de los frutos, ¿no? Pues como en el caso del aguacate, la naranja, bueno, entre otros, ¿no? Bueno, y aquí la última definición, la primera que tenía en pantalla, pues para dar un poquito contextualizar un poquito de qué es un sistema agroforestal, pues son las áreas con la presencia de arreglos multipropósito, que como lo hablaba ahorita, anteriormente en la diapositiva pasada, eh, pues es una combinación de especies forestales arbustivas y agrícolas de tipo herbáceo. Entonces, pues como hablaba ahorita, también en la pasada diapositiva, también va a depender mucho pues del desarrollador, cómo va a hacer ese monitoreo de esas especies o esas coberturas que sean arbustivas o arbóreas inferiores, pues que permitan cuantificar ese stock de carbono y también, digamos, de la rotación, pues de la rotación que van a tener esos cultivos, porque, digamos, si se presentan coberturas herbáceas o arbustivas asociadas dentro de los sistemas agroforestales que son de muy bajos, o sea, de alta rotación, pues va a ser un poquito complicado, digamos, determinar el stock de carbono que hay allí, pues por esa misma rotación que se va a tener cada cierto tiempo y pues eso no, en últimas, no se va a poder verificar eh, dentro de los periodos de verificación que se tengan implementados del proyecto, pues por las mismas rotaciones va a ser un poquito complejo, entonces también por eso ese enfoque que se le da a la metodología es netamente pues hacia las especies o las coberturas pues que tienen ese tipo arbóreo y que van a tener una rotación pues mucho más alta en el tiempo y pues que se va a permitir evidenciar ese almacenamiento de carbono pues durante el periodo de tiempo pues que va a tener el proyecto. Bueno, ahí digamos, ya entraría en esta diapositiva a determinar más o menos como las condiciones que están delimitadas en la metodología para pues, poder aplicarla. Entonces, digamos, aquí tenemos como más o menos un compilado de condiciones
digamos que básicas y obligatorias que debe cumplir un proyecto para poder aplicar la metodología. Entonces, pues como podemos ver aquí en la primera, demostrar que 10 años antes de la fecha de inicio que el área del proyecto solo incluye coberturas catalogadas como no bosque, según pues Corinne Lancourt. Digamos que esto está también pues relacionado ya con el tema de elegibilidad, entonces también es como demostrar o entender desde un inicio pues que las coberturas que eran bosque y que fueron taladas como tal, pues no van a ser aplicables a esta metodología y pues no se va a permitir la generación de bonos a partir de esto. Entonces, como tal, pues digamos, esta es una condición más enfocada, como digo, en la elegibilidad, pero pues que nos va a permitir tener un primer bosquejo de, de la actividad desde un inicio del proyecto. Pues bueno, la segunda condición de aplicabilidad es que no se incurra en la violación de las normativas nacionales. Digamos, esto también orientado a, entendiendo pues el contexto del país y que en últimas, pues un proyecto debe ir en, digamos, en el mismo sentido de las normativas que se tienen establecidas en el país. Bueno, la tercera, que el área del proyecto debe estar establecida en suelos con aptitud forestal. Digamos que aquí no está limitada netamente a las, a las, a los suelos que presentan aptitudes, perdón, aptitudes forestales altas y medias. Digamos que en últimas está abierta un poquito la definición, porque pues bien sabemos que hay casos también de proyectos que a pesar de no tener o no estar establecidos en áreas que presentan aptitudes forestales altas, pues presentan buenos crecimientos, entonces también por ese lado, pues no se quiso ser muy restrictivo con las otras zonas y también entendiendo un poquito la escala que presentan pues estas zonificaciones de aptitud, ¿no? Pues como sabemos, digamos, en el caso de la zonificación de las plantaciones comerciales, la escala es unos 100.000, entonces si uno entra al detalle con predios de muy baja extensión, pues va a ser un poquito contradictorio o creería yo que injusto decir que porque un predio está en una zona de aptitud forestal baja o sin aptitud muchas veces, pues no va a ser aplicable, es un poquito complicado, entonces también por eso se dejó muy general la definición. Y también, digamos, adicional a eso, pues se complementa un poquito esa condición diciendo que cuando, cuando yo delimite con mi zonificación de aptitud forestal o de plantaciones potenciales que tiene el CIPRA, que es la del CIPRA, de mango, de aguacate que hay. Entonces, se dejó esa otra como condición en la cual uno, si no tiene como, si el predio que no tiene no está en zona apta para el establecimiento de algunos de los cultivos que uno va a implementar, pues se debe mostrar, digamos, más a nivel detallado, pues que las especies que uno va a implementar dentro del área, pues con artículos científicos o con diferentes fuentes, pues oficiales, que permitan como sustentar que los suelos y digamos que las condiciones generales que presenta el predio, pues es favorable para el establecimiento de las especies que vamos a implementar en el proyecto y pues que son similares más o menos similares o comparables con otros predios que se encuentran en zonas con aptitudes forestales, ya sean medias, altas o bueno, superiores en general. Entonces digamos que como tal esto también va enfocado a, pues a permitir que muchas áreas, pues que muchas veces lo que hablaba ahorita al inicio, pues se descartan desde un inicio por la zonificación que tienen el país para diferentes usos, pues es dejar un poquito más abierta la puerta
a que diferentes áreas que muchas veces pues pueden estar en conflicto con estas zonificaciones, pues puedan implementar proyectos de carbón. Y bueno, y la última condición de aplicabilidad que presenta el proyecto es comprobar que los titulares de los predios son propietarios legales de la extensión del terreno total donde se efectúa el proyecto. Digamos que esto también va enfocado un poquito ya con la parte de tenencia de la tierra. Digamos que también estás, como hablaba también en la primera condición, esa condición está enfocada a delimitar desde un inicio del proyecto pues las áreas que van a ser elegibles o aplicables para un proyecto de carbono y pues no avanzar, digamos, si uno no cumple esta serie de condiciones iniciales que presenta la metodología, pues no avanzar en el desarrollo de otra serie de etapas, pues que en últimas pues no van a cambiar la aplicabilidad del predio, pues independientemente de esto. Entonces, bueno, listo, estas eran las condiciones de aplicabilidad. Entonces, en la metodología también se definen, más que condiciones de aplicabilidad, como una serie de requerimientos, o una serie de características o parámetros que uno debe tener en cuenta para la determinación de un proyecto sombrilla, que digamos en última, según la definición de proyecto sombrilla que presenta la metodología, pues estás orientado hacia la consolidación de proyectos asociativos o proyectos agrupados, pues que aumentan el área y pues las existencias de carbono que se tienen. Entonces, como tal, aquí en esta diapositiva, pues quería presentar esa serie o esas características que se tienen en cuenta o que debe tener en cuenta un proyecto para, para delimitar pues el área que puede tener un proyecto de sombrilla. Entonces, se delimitan 3 condiciones dentro de la metodología. Pues la primera más orientada, o bueno, estas más que las condiciones, perdón, son pues digamos, la justificación del por qué quisimos pues aplicar o describir una serie de condiciones para delimitar un proyecto sombrilla. Entonces, pues están orientadas en la consecución de que uno le permita, digamos, al desarrollador delimitar un área máxima, ¿sí? Ya ahorita en la siguiente diapositiva veremos como las condiciones que uno debe ir cumplir para ir delimitando esa área. Pues obviamente entre más uno tenga como esas condiciones homogéneas o similares entre diferentes predios, pues va a tener una menor variabilidad en las condiciones del área del proyecto, pues digamos en una escala mucho mayor, claramente, porque si se entra, digamos, en la especificidad de cada predio, pues claramente la variabilidad y las condiciones que va a presentar cada área, pues va a ser muy, muy diferente, ¿no? Entonces, digamos, estas condiciones de aplicabilidad están orientadas también pues en la consecución de que la variabilidad entre diferentes predios de una misma sombrilla pues baje y pues permita hacer un poquito más manejable el proyecto asociativo. Y en últimas, pues eso va a repercutir en la incertidumbre, también a nivel, digamos, macro o el nivel más grande. Y pues va a permitir como pues orientar una serie de prácticas mucho más eficientes, pues que va a permitir manejar el proyecto y pues la cuantificación de las existencias de carbono, pues que se hacen pasos posteriores. Pues bueno, ya como tal en esta diapositiva presento las condiciones generales de aplicabilidad que debe tener en cuenta pues un desarrollador para, para delimitar más o menos si un mismo predio, o bueno, si diferentes predios, perdón,
pueden ser agrupados dentro de un mismo proyecto de carbono asociativo o pues no. Entonces, bueno, la primera condición, la primera condición es que la preparación del sitio en general sea realizada mediante unas prácticas que no afecten sustancialmente las características de los suelos. Digamos que esta también es una condición general que uno la puede asociar a las condiciones de aplicabilidad general que les presentaba en la anterior diapositiva. Entonces, la idea pues es demostrar o evidenciar que en el predio no se tiene o no se emplearon prácticas inadecuadas para el establecimiento de las diferentes coberturas que se tienen. Entonces, acá tenemos dos ejemplos, digamos, muy concisos y bajo estas pues queda entendido que un predio o un área que implemente quemas para el establecimiento del cultivo que se va a implementar o que implemente aplicación excesiva de agroquímicos, pues va a estar descartada desde el inicio y pues pues no se hace aplicable la metodología para esta serie de casos. Ya perdón, que me quedó truncada, estaba más una condición de aplicabilidad general, ¿sí? No tanto del sombrilla, sino es una condición de aplicabilidad general. Ya digamos en las condiciones de aplicabilidad, pues de la sombrilla, del proyecto asociativo, vamos a tener tres. Entonces son estas tres en las cuales la primera no deben incluirse zonas destinadas para la realización de compensaciones del medio biótico. Digamos, esto también está un poco muy alineado pues con el tema de adicionalidad, ¿sí? Que claramente, digamos, estas compensaciones pues, ya son acciones, digamos, obligatorias, que debe hacer cierto tipo de agentes. Entonces, por ende, digamos, ya también está un poquito alineado con el tema de adicionalidad, ¿sí? Entonces, cuando tienen áreas que son destinadas a este tipo de actividades, pues por ende no va a ser aplicable el proyecto como tal. Y bueno, la otra condición, eh, hay que identificar como tal a nivel macro que las especies sean acordes con las características climáticas, ecológicas y ambientales correspondientes con la zona destinada para el desarrollo del proyecto. Entonces, bueno, aquí tenía en amarillo este análisis, que es análisis multicriterio. Digamos que dentro de la metodología se delimita o se describe que se debe generar o se debe hacer un análisis multicriterio que me permita a mí evidenciar que las características climáticas, geológicas y ambientales en general, ya digamos, va a depender mucho pues, del desarrollador del proyecto, pues qué condiciones o qué características va a incluir, si van a ser solamente estas o va a incluir, digamos, más características. Entonces va a ser un cruce más o menos de información que permita identificar como las condiciones climáticas, geológicas y ambientales, como le decía ahí, que presenta el predio o que presenta, sí, el predio en general, y cuáles son, digamos, los requerimientos que tienen las especies que van a implementar o que ya se implementaron dentro del área. Pues la idea de este análisis multicriterio es evidenciar o sí, hacer constatar que, que las especies que yo implemento pues son acordes con las características que presenta mi predio, ¿sí? Esto, digamos, para facilitar eh, pues el crecimiento de las especies, en últimos el almacenamiento de carbono y disminuir, diría yo, disminuir las actividades o los manejos que uno le va a hacer a las áreas o a las coberturas que uno implementa. Entonces pues es también, digamos, ir un poquito alineado
con el establecimiento pues de coberturas pues idóneas para el área que uno tiene y pues no ser un poquito contradictorio en implementar pues especies obviamente que no son acordes con, pues, con una serie de condiciones ambientales que presenta el proyecto. Después la idea en este análisis también es generar, ya sea en el documento del proyecto, pues una matriz más o menos, un análisis pues que se pueda constatar con diferentes fuentes locales u oficiales que permitan como constatar pues lo que hablaba ahorita, que las especies son idóneas para las características que presenta el predio. Entonces en el mismo documento de proyecto pues se debe presentar una matriz o bueno, ya depende de cada desarrollador, una matriz o un análisis pues que permita evidenciar eso, que las condiciones que se presentan pues son acordes con los requerimientos de la especie. Y como tal, otra de las condiciones de aplicabilidad es que las coberturas, pues claramente, digamos, a pesar de que van a ser idóneas, con este análisis que les hablaba ahorita anteriormente, digamos que tienen que ser correspondientes con el área. Entonces, a pesar de que son idóneas, pues claramente tienen que tener también una serie de tratamientos silvícolas mínimos, ¿sí? Para que pues los crecimientos y el comportamiento que presente la especie pues sea la mejor. Entonces, también se delimita que las coberturas en general, ya sea plantación forestal, sistema agroforestal o cultivo frutal, pues debe tener una serie de tratamientos de carácter silvícola mínimo, ¿sí? O sea, tampoco se entra aquí en, la, en una profundidad, sino es identificar que pues, va a tener una serie de manejos pues, adecuados con la especie y con la zona que permitan pues, el desarrollo idóneo de las coberturas, de las especies y pues el almacenamiento de carbono. Entonces, digamos que también esto va alineado en el caso de las plantaciones forestales con los planes de establecimiento y manejo, eh, pues que se deben tener desde el inicio o desde las fases iniciales del establecimiento de estas plantaciones. Entonces, digamos que va también muy alineado con que los proyectos en general, pues desarrollen estos planes de manejo y establecimiento, que muchas veces pues son ignorados también y darle como mayor validez y mayor peso a estos documentos que son, digamos, están reglamentados nacionalmente como el documento insignia o el documento guía de la plantación forestal. Entonces, digamos, esta condición está enfocada en, en facilitar o en masificar pues la generación de estos planes de establecimiento y manejo para las plantaciones y pues que sea mucho más trazable para los diferentes actores también que participan en el desarrollo y implementación de un proyecto, los organismos validadores y los mismos desarrolladores, pues evidenciar pues qué se está haciendo con las coberturas, cómo se está haciendo y pues en qué tiempo se está haciendo, ¿no? Bueno, se me olvidó comentarles al inicio y que le decía a Andrés, entonces la idea es como ir cerrando más o menos con cada uno de los ítems que les presentaba en el contenido, pues con los nuevos temas que les presentaba al inicio. Cuando vaya cerrando los temas, si surgen dudas, pues sería pues lo indicado ir abordando las dudas que surjan a medida que vaya cerrando los temas, pues porque pues la capacitación, durante la capacitación se van a ver muchos temas y en últimas pues no va a ser muy productivo dejar las dudas para el final cuando, pues, si no, a medida que vayamos cerrando los temas, entonces les agradecería si van dejando las preguntas y Andrés, si me ayudas por favor con eso y pues vamos resolviendo las dudas que surjan, pues a medida que vayamos abarcando cada uno de los temas. Entonces, no sé, Andrés, si me avisa si hay preguntas de este primer apartado.
o no hay ninguna duda. Cristian, no, de momento no hay preguntas. Ok, listo. Dale, yo te hice cualquier cosa. Vale, listo, gracias. Ah, bueno, aquí por aquí dice Michael Navarro, una plantación de teca de 13 años. Ahí me imagino que nos preguntas si Que se la aplica. plantación de 13 años aplica. No, digamos bajo estos estándares y lo que les explicaba aquí en los diferenciales, perdón, en los diferenciales de la metodología, solamente se va a permitir la inclusión de áreas que tengan siembra o fecha de siembra no mayor a los 10 años, ¿sí? Entonces, a hoy tendríamos al 2012 máximo para incluirla, pero digamos ahí también es clave pues entender el contexto que les hablaba aquí y tal vez posteriores, los posteriores ajustes que surjan eh, pues de las diferentes tendencias que se están viendo en los diferentes estándares que ya como tal se pasaron de 10 años a 5 años máximo de fecha de inicio o fecha de siembra de una cobertura. Entonces, a hoy, hablas de 2013, a hoy sería aplicable pues bajo esta versión que se tiene pública en la página de Colsex. A hoy sería aplicable bajo este estándar. No sé, ¿no hay más dudas? Creo que no. Listo. Bueno, ya entrando, digamos, en el segundo apartado. Acá hay otra pregunta, Cristian. Dice que referente a la posibilidad de incluir plantaciones de hasta 10 años anteriores a la fecha de registro, esto no estaría en contravía de lo establecido en el artículo 3 de la resolución 0831 del 2020. Sí, no conozco pues a profundidad la resolución, pero también, digamos, desde el interior pues, del desarrollo de la metodología, ya viene un tiempito atrás, pues se consiguió esa condición de los 10 años, pues digamos por las dinámicas que tenía claramente el, el mercado o las normativas nacionales a esa fecha, pero claramente, pues como le he recalcado desde el inicio, pues claramente se le deben hacer ajustes pues que permitan ir de la mano las tendencias que está presentando los estándares y pues esta serie de normativas que nos mencionas ahí en la pregunta. Entonces, digamos que a hoy sí puede ir en contra, pero la idea también es generar esos ajustes en las versiones pues, venideras también, que permitan ya retratar, como sabemos, digamos, este tema en general del carbono, pues está en constante cambio, ¿no? Entonces la idea es como ya evidenciar esos cambios y hacer los respectivos ajustes que permitan, pues, ser acordes y con las diferentes normativas y las diferentes tendencias que se está teniendo en el mercado. Entonces, como tal hoy, no, no creo que habría ningún problema desde la parte metodológica, pero pues sí digamos entra también en esta segunda condición de aplicabilidad, que pues se viola alguna normativa, pues por ese lado a hoy pues no sería aplicable, ¿sí? No Hay sería otra aplicable pregunta, una cobertura mayor a los 5 años. Cristian, y es, en el análisis multicriterio se tendría en cuenta la zonificación establecida en los entes territoriales y lo establecido por la UPRA.
Bueno, digamos que esta más que tener en cuenta las zonificaciones, porque pues como lo presenté en las diapositivas o en las primeras condiciones de aplicabilidad, eh, allí sí se tienen en cuenta, digamos, en una primera instancia, la zonificación eh, que tienen los diferentes entes territoriales sobre el suelo, ¿sí? Pero digamos, este análisis multicriterio va más enfocado a consolidar o a evidenciar, a retratar que mis condiciones que presenta el predio, el clima, la temperatura, la humedad, el suelo, qué tipo de suelo es, la profundidad, no sé, el drenaje, etcétera, ¿sí? Esta serie de condiciones generales, climáticas, geofísicas y ambientales, cómo, cómo son acordes o cómo van a permitir que, las, que mi especie, los requerimientos que presenta mi especie a nivel de temperatura, de suelo, de humedad, etcétera, ¿sí? De todas estas variables que uno puede tener en cuenta para el establecimiento pues de una plantación o un sistema agroforestal o un cultivo frutal, pues cómo va a ser acorde lo que tengo con lo que requiere la especie, ¿sí? Entonces va más enfocado, el análisis va más enfocado a eso, a delimitar más o menos qué especies o si mi especie, la especie que voy a implementar, pues es acorde con mi territorio y pues me va a facilitar el crecimiento de la misma especie. No voy a estar como en, 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 constante conflicto, no sé, porque digamos las raíces de la especie que voy a implementar pues requieren que el drenaje sea bueno del suelo y pues mi suelo es muy inundable, ¿sí? Entonces por ende no me va a servir la especie para las condiciones que presenta el terreno. Va más enfocado a eso, ¿sí? A retratar pues que las condiciones que tengo pues van a ser acordes con la especie. Obviamente, digamos, de las zonificaciones y digamos, de los planes de desarrollo, pues, de los diferentes documentos oficiales que tenga un municipio o un departamento, bueno, ya sea, depende de la escala, pues de ahí voy a poder tomar cosas claramente para hacer este análisis multicriterio, ¿sí? Y pues eso me va a permitir construir como tal la justificación del por qué mis especies son acordes para qué, son acordes pues, con el predio. Obviamente, digamos, este es un filtro muy general porque claramente que una especie sea acorde con las condiciones del suelo o con las condiciones generales, perdón, que presenta el predio, pues no va a decir que la especie nunca va a tener problemas por inundabilidad, por clima, etcétera, ¿sí? O sea, va a ser como un filtro amplio para estar como alineados en el establecimiento de especies dentro de las áreas idóneas para las condiciones que presenta mi precio. No sé si quedó clara la respuesta. Y ella vuelve y pregunta o justifica, pero debería estar en conformidad con los usos del suelo ya establecidos en los entes territoriales. Claramente esto que tú hablas, claramente, digamos, es un apartado, digamos, importante también, en que lo vamos a ver ahorita más adelante en los términos de adicionalidad, porque claramente, digamos, estas unificaciones pues van a determinar un uso tendencial que puede tener el suelo, ¿cierto? Digamos que estas unificaciones, eh, o si estas unificaciones en general van a determinar y van a permitir eh, determinar una serie, una característica que puede presentar un suelo y qué usos yo le puedo implementar a ese suelo, pero van a ser usos tendenciales, claramente, pues que si no se implementa, pues pues no van a estar nunca, ¿sí? Entonces, digamos, este tema que ahí abarcas del uso que puede tener el suelo va a ser un poquito más tendencial y está más enfocado dentro de la metodología también
en los parámetros que uno tiene que tener en cuenta para demostrar la adicionalidad del proyecto, ¿sí? Listo, Cristian. Por el momento no hay ninguna pregunta más. No sé si a Claudia le quedó claro y a Cristian Grisales también le quedó claro las respuestas. Cristian, quizás. Aquí nos pregunta Romario Guisa, ¿los cultivos arbustivos permanentes en qué cobertura aplican? ¿Forestal, agroforestal o frutal? Los arbustivos, bueno, teniendo en cuenta esto, los cultivos arbustivos permanentes no aplicarían como tal a la metodología, porque si uno entra a ver esta definición de cultivo frutal, dice explícitamente con áreas diferentes de los cultivos arbustivos permanentes, ¿sí? Entonces, como tal, un cultivo arbustivo permanente que tiene esta serie de características, que es tallo leñoso y posee una altura entre 0,5 y 5 metros y con fuerte ramificación en la base, como tal, esa serie de características, un cultivo que presente esas características no va a ser catalogado dentro de la metodología como un cultivo frutal. Ya claramente lo que les comentaba también, o sea, si se tienen cultivos pues ya más de mediano porte que presenten esas condiciones, que la altura sea mayor a 5 metros y presenten como una estructura del tronco eh, pues más arbórea y la ramificación más elevada, pues ahí ya va a aplicar a hacer un cultivo frutal. También, pues por eso también lo que les comentaba, va a ser, pues esa serie de características, pues va a depender de que pues uno evidencie pues el comportamiento que presenta la especie y si según estas características que les presento son aplicables o no. Como tal, pues lo que les decía, no hay como una serie de listado o un listado así que diga estas especies son catalogadas como frutales, ¿no? Sino es cumplir esta serie de características y para evidenciar que un cultivo es frutal o no. Pero entonces bajo eso, pues un arbustillo permanente no es considerado frutal en esta metodología. También pues enfocado por la rotación y por la dificultad también que se tiene hoy del monitoreo y del conocimiento de las existencias de carbono, pues en este tipo de coberturas, ¿no? Listo, Cristian. De momento no hay ninguna pregunta más, entonces pues dale continuidad. Listo. Ya siguiendo en el tema, en el siguiente tema que les presentaba en el contenido, pues es la elegibilidad de las áreas. Ahí como les hablaba, pues en las condiciones de aplicabilidad del inicio que presenta la metodología, pues digamos que esto también está estandarizado en general en los diferentes programas y en las diferentes metodologías que tienen a nivel nacional. Entonces, como tal, la elegibilidad de las áreas de un proyecto de carbono pues forestal va a estar determinado solo por dos condiciones. La primera pues va a ser que el área total, la limítrofe, eso ya pues va a depender del desarrollador y del tipo de predio, no tenga o no, no esté catalogada, haciendo un análisis multitemporal, no esté catalogada entre los 10 años preliminares al inicio del proyecto como bosque, ¿sí? De acuerdo pues a la definición que tiene el país de bosque y pues a la clasificación pues Corin-Lancover que tiene el país, modificada y adaptada. Entonces, como tal, digamos, este análisis también se describe en la metodología y pues va a partir pues, de fotografías aéreas, que digamos eso también es un procedimiento ya muy estándar o generalizado en las diferentes metodologías.
Entonces va a partir de fotografías aéreas o satelitales que tengan pues la escala mínima de unos 100.000 y pues que tengan que no las clasifique según pues la clasificación que tiene el país para las coberturas. Y pues digamos que esto también es este segundo apartado que se ve aquí abajito en la diapositiva. También digamos como insumo, también obviamente no dejando de lado claramente porque digamos el análisis más diciente eh, de, de la preexistencia o la ausencia de bosque durante los 10 años preliminares al proyecto. En mi área, pues va a ser obviamente el análisis multitemporal mediante imágenes, pero pues adicional también se pueden adjuntar documentos o información claramente ya oficial, ¿sí? Esto no va a depender solo del proyecto, sino oficial, pues que permita delimitar que obviamente dentro de mi área, pues no había bosque tampoco durante los 10 años preliminares al proyecto. Bueno, aquí también se tiene aquí la nota que ven abajo. Pues la metodología hace como no sé cómo decirlo, como una aclaración o una recomendación, pues a implementar ya en esta serie de geoprocesamientos y de análisis, pues de sistemas de información geográfica, pues presentar esta serie de los insumos y los resultados que se obtengan de estos análisis multitemporales, pues en un sistema de referencia que ya está, en el sistema de referencia que ya está reglamentado en el país por el IGAC, bajo la resolución 471 del 2020 y la posterior modificación que hicieron en el siguiente año. Y pues entonces las diferentes análisis y los diferentes insumos pues se deberían presentar en el origen Magna Colombia Bogotá, pues que es el último que se tiene bajo estas dos resoluciones ya a nivel país. Y bueno, y otro ítem como importante en la elegibilidad de las áreas, pues va a ser que no se presenten estadios sucesionales tempranos del bosque al momento de la implementación del proyecto. Esto también va muy de la mano con ese primer análisis que no hace de bosque no bosque claramente, porque pues también dependiendo la escala y digamos, la calidad de las imágenes, pues uno va a poder evidenciar si se presentaban pues áreas, pues claramente va a haber como dentro de las imágenes, pues áreas a veces que no se pueden, digamos, clasificar fácilmente. Entonces digamos que este es como un segundo filtro, claramente para esos predios o esas áreas que son un poquito, no sé cómo decirlo, un poquito que pueden presentar ciertos problemas por el tema de bosque no bosque, ¿sí? En áreas pequeñas. Entonces, pues la idea aquí es hacer una evaluación de presencia-ausencia de estadios sucesionales. Entonces, la idea es hacer, digamos, un análisis ya no multitemporal, sino de la fecha de inicio, en la fecha de inicio del proyecto o de la siembra. Un análisis a escala más fina que permita pues detallar si en mi área de proyecto pues tengo estadios sucesionales tempranos o pues la presencia, como dice ahí en la diapositiva, de árboles aislados que no son visibles pues por la escala inicial que uno tiene en el análisis de bosque no bosque en el pasado. Entonces la idea aquí es presentar un análisis más fino que permita delimitar pues de mejor manera esas áreas pues que pueden ser un poquito contradictorias en la definición de bosque no bosque. Y pues digamos que se da una opción B, que es si ya claramente pues estas ortofotos pues tienen un precio, o son, pues no son gratuitas en muchos casos, entonces
Pues una opción B que se le da al proyecto es como hacer una visita al área. Claramente, pues esto no se va a poder hacer en la fecha de inicio, sino en los posteriores años al que a la implementación de la cobertura. Entonces es realizar una visita por parte de un interventor calificado, también ya va a depender pues del desarrollador, pues que permita evidenciar si sí hay existencia de rebrotes de árboles remanentes, la presencia de especies catalogadas como pioneras en un área de proyecto. Digamos que estas son como las dos escalas para tener en cuenta si un área es elegible para proyectos de carbono o no es elegible. Ahí cerraría el segundo tema, no sé si hay dudas. Bueno, creo que no. Listo. Bueno, acá el proyecto también delimita un poquito alineado con el tema de la elegibilidad y de la aplicabilidad. Una serie de ítems adicionales que uno debe tener en cuenta durante la implementación del proyecto. Estos son los Cristian, co-beneficios, señor. aquí Romario tiene una duda. Adelante, Romario. Buenos días, Cristian. ¿Me escucha bien? Sí, sí, señor. Para la evaluación que mencionaba anteriormente, cuando habla del interventor calificado, ¿cómo se garantiza el tema de conflicto de intereses a la hora de presentar ese reporte por parte de ese interventor calificado? ¿Y qué tipo de calificación o certificación debería tener ese interventor que haga la respectiva evaluación? Como tal, digamos, características, digamos, mínimas o propias que debe tener ese interventor no están definidas como tal en la metodología, pero digamos que vas alineado más con este tema del conflicto de intereses, claramente, digamos, por eso mismo se designa que debe ser un tercero, ¿sí? Un tercero independiente que permita delimitar o constatar que la información pues, que se va a levantar en campo pues eh, va a ser coherente pues, con lo que se presenta o las condiciones que se presentan en el terreno. Sí, pero como tal, digamos que condiciones mínimas no se tienen, a la fecha no se tienen para definir el interventor calificado, pero digamos que este va a ser también por eso está como es como el último procedimiento que uno podría aplicar, ¿sí? Para delimitar la existencia pues, de esos estadios sucesionales tempranos, ¿sí? Obviamente lo ideal es partir del análisis macro que presentaba pues ahorita, de bosque no bosque, si digamos desde ahí no se tiene un área que sea como dudosa en cuanto a la clasificación, pues no se debería realizar esta serie de procedimientos adicionales, pues que claramente son más exhaustivos dentro del área del proyecto, ¿sí? Entonces, si uno pues parte de ese primer análisis, esa primera escala, con las imágenes satelitales y no se tienen dudas o no se tienen, lo que decía, áreas que puedan ser dudosas en la clasificación bosque-bosque, pues no se debería entrar a hacer este tipo de análisis más exhaustivos del área, ¿sí? No sé si, bueno, igualmente, digamos, en el tema del conflicto de intereses, obviamente también esto alineado muy con las verificaciones que va a tener el proyecto, porque digamos este ya va a ser otro insumo claramente que se debe constatar en las diferentes auditorías, ¿cierto? Y pues
teniendo en cuenta que estas auditorías pues son de campo, ¿no? Pues se tienen que evidenciar en terreno también el comportamiento de las plantaciones, pues este también sería otro ítem que se tiene que tener en cuenta para evaluar dentro de las auditorías que presenta el proyecto, para constatar que la información que se presente por parte de este interventor pues sea coherente con lo que el organismo validador pues vea en campo, ¿sí? Es más por ese lado también que uno tiene que hacer, que se controla que ese interventor pues sea coherente con lo que pues se evidencia en campo. Listo, Muy bien, Cristian, muchas ninguna gracias, pregunta. Cristian. Listo. Listo, entonces como hablaba ahorita, pues la metodología también aborda una serie de parámetros adicionales que uno debe tener en cuenta para para la delimitación pues, de un proyecto más integral. ¿Sí? Digamos que esto también de los cobeneficios está enfocado en generar proyectos integrales a nivel social, ambiental, económico, que no solamente, digamos, digamos, enfocado como actividad principal, pues en la mitigación claramente de los gases de efecto invernadero, sino que además de eso generen una serie de impactos positivos a diferentes escalas y en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, como tal, la metodología delimita pues dos procedimientos que uno debe tener en cuenta. Uno, digamos, en la fase de construcción y que solo va a tenerse en cuenta en la fase de validación o en el documento de proyecto, que es como la hoja de ruta del proyecto, que es los cobeneficios esperados. Entonces, delimitar desde un inicio, pues qué cobeneficios adicionales uno puede estar o puede impactar con el proyecto y que claramente van a ser medidos en futuros pues, etapas del proyecto. Entonces, como tal, digamos, la definición amplia y el apartado de la metodología que habla de esto es amplio. Digamos que en un inicio va a ser como un requerimiento en el que uno delimite pues a qué tipo de cobeneficios puede aplicar el proyecto y sí, a qué tipo de cobeneficios y que más o menos delimitar una hoja de ruta con el plan de monitoreo de cómo uno los va a medir, que esto va muy de la mano de los cobeneficios generados, que es la diapositiva que veremos ahorita a continuación. Entonces quería mostrarles esta tabla que más o menos delimita, sin ser digamos los únicos, delimita más o menos una serie de cobeneficios que uno podría determinar desde el inicio del proyecto que va a generar el proyecto, ¿sí? Entonces, como tal, ahí tenemos tres categorías y pues sus diferentes cobeneficios que va a generar esa categoría y un indicador sugerido, sin ser obligatorio, un indicador sugerido que va a medir, que puede medir el proyecto para evidenciar si ese cobeneficio se genera o no se genera. Entonces, como tal, como dije ahorita, anteriormente, esta tabla y digamos esta primera fase de análisis y identificación de los cobeneficios, pues va a estar más enfocada con la fase de validación netamente para delimitar pues dentro del documento de proyecto a qué otros, en qué otros ámbitos va a impactar positivamente mi proyecto y pues cómo los voy a medir y que ya en otra fase, una fase complementaria, que esto ya sería como para las diferentes verificaciones, cómo los estoy midiendo y, y si de verdad los estoy cumpliendo durante mi periodo de implementación del proyecto o no, ¿sí? Pues bueno, aquí en los beneficios generados, digamos que ya aquí sí se sesgan un poquito más los cobeneficios, teniendo un enfoque a los objetivos de desarrollo sostenible con las diferentes comunidades cercanas al proyecto. Entonces, lo que les hablaba ahorita, digamos, esta primera tabla nos ayuda como a identificar
y a delimitar un poquito desde la construcción del proyecto qué otros ámbitos voy a impactar positivamente con mi proyecto y cómo les voy a monitorear. Ya digamos en esta base de los co-beneficios generados, ya es cómo los estoy midiendo y cuáles estoy cumpliendo, ¿sí? Entonces por eso aquí hablo en una primera etapa de pues, que el proyecto también dentro de su plan de monitoreo debe de evidenciar cómo voy a monitorear y evidenciar el cumplimiento pues, de mis co-beneficios, que ya ahorita vemos cuáles son, cómo los estoy midiendo. Entonces, a partir de eso, la metodología también sugiere que el cumplimiento de los diferentes indicadores, o sí, el cálculo de los diferentes indicadores para evidenciar si yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo mis co-beneficios generados, pues la metodología enfoca que tienen que ser con base en informes, documentos y registros que puedan ser trazables y verificables por un auditor. Entonces ya van a ser pues documentos de carácter ya muy propio o muy interno de cada predio del proyecto que me permitan evidenciar pues el cálculo del indicador y cómo estoy cumpliendo o cómo puedo cumplir mi co-beneficio, ¿sí? Y pues dentro de ese mismo plan de monitoreo, pues se debe tener como un cronograma de implementación de actividades que me permitan como hacer ese seguimiento y evidenciar esa trazabilidad pues de cómo durante cada periodo yo voy pues a generar ese aporte adicional a la mitigación de los gases de efecto invernadero. Entonces, este cronograma pues es más como una hoja de ruta que le permite evidenciar al proyecto y al desarrollador del proyecto, es cómo voy a orientar mis actividades para medir, reportar y evidenciar el cumplimiento de los co-beneficios enfocados en los ODS. Entonces, en esta tabla que les presento aquí en esta diapositiva, son los co-beneficios que se enfocan dentro de la metodología. Entonces, se enfocan solamente en 10 categorías por ahora, pues los cuales están enfocados con los objetivos de desarrollo sostenible, como lo hablaba en la anterior diapositiva, y que según eso, pues uno presenta, o bueno, la metodología presenta una meta que debe ser cumplida para evidenciar que yo estoy cumpliendo o estoy generando ese co-beneficio de verdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primer caso que tenemos ODS, el primero es fin de la pobreza, entonces la empleabilidad de por lo menos el 70% del personal directo, habitantes que residan dentro de una distancia menor, igual a los 18 kilómetros de radio respecto del límite más cercano del proyecto, residiendo antes del inicio de este. Entonces, este como tal, como lo hablaba también en la diapositiva anterior, se puede cumplir a partir de contratos o diferentes documentos que pueda poseer pues un predio para demostrar que estoy generando pues este indicador y que lo estoy cumpliendo. Entonces, si como tal yo monitoreo, no sé, los contratos o los documentos que tenga pues a la mano mi proyecto y demuestro que genero la empleabilidad por lo menos el 70% a residentes del área, de los municipios limítrofes o del municipio en el que está el proyecto, pues voy a dar cumplimiento a ese objetivo de desarrollo sostenible o a ese co-beneficio, perdón. Y pues en últimas, digamos, va a permitir pues que yo cumpla ese objetivo y que esté orientado eh, con con la definición o con el diseño que yo presento desde mi inicio de proyecto, ¿sí? Entonces, como tal, aquí lo que les hablaba, damos como una serie de 10, por ahora, de 10 objetivos o 10 co-beneficios que cada proyecto pueda aplicar. Esto pues va a depender también
el tamaño del proyecto, pues obviamente hay unos que pueden aplicar a unos, otros que pueden aplicar a otros, y pues ahí es claro, es importante aclarar que como tal el proyecto en general debe cumplir uno de los beneficios generados durante una serie de temporalidades que ahorita les voy a presentar. Entonces, como tal, digamos, esta tabla delimita es la gama de posibilidades a las que puede aplicar un proyecto, pero solamente, digamos, como tal, es requerido o es necesario aplicar a uno mínimamente durante pues un tiempo que ahorita les presento. Bueno, aquí en el, en el párrafo que les presento al lado derecho, es más o menos como dar una guía o una recomendación de cómo uno debe evidenciar que está cumpliendo con el cobeneficio, ¿no? Entonces, como tal, se resalta en la metodología que se debe presentar una matriz que constate el cálculo del indicador que se aplicar además de las fuentes oficiales de donde se obtuvo la información. Claramente, pues muchas veces, pues en el caso de proyectos de carbono forestal que sean pues con empresas a veces grandes, ¿sí? Pues muchas veces es un poquito complejo pues llegar a la profundidad de tener, no sé, los 100 o 200 contratos que tiene la empresa del personal total que tiene en la plantación, en la cobertura. Entonces, como tal, es más resaltar de dónde se obtuvo la información y pues si en una fase de auditoría pues se requiere, es más dejar claro desde el inicio, desde el desarrollador hacia los participantes, que los documentos con los que se calculan estos indicadores pueden ser solicitados pues por el mismo auditor, ¿no? Claramente pues deben tener una condición oficial o deben ser idóneos con el proyecto, ¿sí? Pero pues claramente a veces pues es un poquito difícil tener a la mano lo que digo, los documentos por la cantidad de documentos que son requeridos para medir el indicador, pero sí es importante pues hacer claridad que los participantes pues del proyecto pues si en alguna fase de auditoría o en una fase posterior de diseño o de diseño del proyecto, pues si se necesitan esos documentos, pues deben ser facilitados, ¿sí? Bueno, aquí les quería hablar un poquito de la temporalidad de los ODS, de los cobeneficios que les presentaba anteriormente. Entonces, en la metodología se plantea una serie de tiempos en los cuales el proyecto debe generar la contribución a estos cobeneficios que les presentaba en la tabla anterior. Entonces, digamos, en la validación del proyecto, como les presentaba en la primera diapositiva, en la primera tabla de los cobeneficios esperados, pues uno debe enfocar o alinear el proyecto hacia qué categorías va a impactar mi proyecto y más o menos cómo lo voy a medir. ¿Sí? En una fase, digamos, de diseño netamente, que es la validación y la estructuración del proyecto. ¿Sí? Ya en una fase de verificación, la primera verificación del proyecto, ya se tiene que tener esta primera fase de cumplimiento. Digamos que ahí se dan, digamos, 3 plazos para que un proyecto pueda cumplir estos cobeneficios que uno puede tener dentro de los proyectos. Entonces, en la primera verificación pueden existir dos situaciones, o que el proyecto ya cumpla con alguno de mis cobeneficios que presentaba en la tabla anterior, o que mi proyecto no cumpla con mi cobeneficio algunos de los cobeneficios que puedo aplicar. Entonces, si no se tiene en la primera verificación el cumplimiento de alguno de los cobeneficios, pues digamos que en esta primera instancia no pasa nada, pero obviamente hay que hacer como una hoja de ruta y ese seguimiento a ver en qué actividades uno está avanzando para la consecución de alguno
de los cobeneficios a los que pueda aplicar, ¿sí? Entonces, digamos que en esta primera fase, como tal, se puede presentar un soporte en el que uno evidencie qué actividades he hecho y cómo estoy avanzando en la consecución de alguno de mis cobeneficios, ¿sí? Como tal, pues aquí no es requerida el cumplimiento, pero sí es indispensable, pues si no se cumple, generar esa ruta de en que se está avanzando. Claramente, pues si en esa primera verificación ya se tiene el cumplimiento de alguno de los cobeneficios, pues digamos que facilita mucho, o bueno, ya, ya no, se va a hacer es un seguimiento sobre ese mismo cumplimiento, ¿sí? En la segunda verificación, pues también se habla de un seguimiento, o sea, como tal, en la segunda verificación el proyecto también puede presentar esas dos rutas que les decía ahorita. Entonces, que mi proyecto cumpla algún cobeneficio o que no cumpla. Entonces, si no cumplo, digamos, ya tengo que ir como sesgando más la temporalidad de mis actividades o por qué ya no estoy cumpliendo alguno de los cobeneficios que tengo disponibles, o que si ya los cumple, pues ahí ya no, digamos que no habría problema, sino que si ya no se tienen como tal, en esa segunda verificación no se tiene como tal el cumplimiento de alguno de los cobeneficios, pues ahí ya se deben generar como acciones más inmediatas, porque como tal la tercera verificación es, digamos, el plazo máximo o el plazo límite que uno puede tener para el cumplimiento del cobeneficio, ¿sí? Vamos que se dan estos tres periodos, pues porque en muchos casos puede ser un poquito difícil la orientación de que los participantes del proyecto pues apliquen a alguno de los cobeneficios generados, ¿sí? Entonces, y como las verificaciones o los periodos de verificación pues van a depender también del desarrollador, ¿sí? Obviamente no pueden superar los 5 años, pero digamos los periodos en los que se verifica un proyecto pues va a depender del desarrollador. Entonces, estos lapsos de tiempo que si en últimas uno los suma, pues pueden ser máximo 15 años para cumplir mentiras, máximo 10 años para cumplir alguno de los cobeneficios que presentaba anteriormente. Entonces, si uno no, si no se tiene en la primera verificación, pues habrá que hacer actividades para tener en la segunda verificación el cumplimiento de alguno de los cobeneficios disponibles. Y si no se tiene en la segunda, pues hay que hacer una matriz de decisión hacia dónde voy a enfocar mi cumplimiento. Entonces, la metodología, digamos que abarca o da la opción de 2 caminos después de la segunda verificación si no se tiene un cumplimiento de los cobeneficios. Entonces, si digamos, dentro de ese cronograma de actividades y se tiene pues que la consecución de alguno de los beneficios ya es muy cercana o que se puede tener ya para la tercera verificación, pues no se puede aplicar por esa ruta. O otra alternativa, que digamos si ya el proyecto después de la primera y la segunda verificación se ve que no hay un avance o que no puede haber un avance para la posterior verificación del proyecto, no se puede tener algún avance adicional en la consecución de los cobeneficios, pues se puede optar a una alternativa que presenta la metodología para cumplir un cobeneficio adicional. Entonces la alternativa solamente, digamos, se puede implementar a partir de la tercera verificación y es la que le presento aquí en la siguiente diapositiva. Entonces, si uno no tiene, si en la segunda verificación uno evidencia que el proyecto no va a cumplir alguno de los objetivos de los cobeneficios, perdón, pues uno puede aplicar entonces a esto, que en la tercera verificación se destine por lo menos el 30% de un área equivalente del proyecto
a áreas destinadas a la restauración ecológica por fuera del proyecto. Claramente, digamos que esta va a ser como una actividad adicional, pues que obviamente no va a generar créditos de carbono, ¿sí? Sino es una actividad pues que va a impactar en otros ámbitos y pues que va alineada también con alguno de los beneficios. Entonces digamos que esta es una tercera opción que es digamos que es un último paso como tal, porque digamos si uno evidencia también la tabla de cobeneficios que puede generar un proyecto, pues están también muy alineados a que la mayoría de proyectos pueda aplicar por lo menos uno de los cobeneficios, ¿sí? Digamos que esto es como un caso, el último caso que puede surgir en un proyecto y por eso digamos que también es un poquito radical, eh, que se debe generar, ¿no? Entonces estas áreas que se destinen para la restauración ecológica por fuera del proyecto, pues deben estar establecidas y fundamentadas de acuerdo con documentos oficiales y pues aprobados por la CAR o la entidad ambiental competente para el área, ¿sí? Entonces, como tal, con esta serie de etapas que les presentaba anteriormente, pues se garantiza que el proyecto también sea íntegro, desde diferentes enfoques, desde diferentes ámbitos y permita facilidades y genere impactos adicionales a los netamente generados por la mitigación de gases de efecto invernadero. Ahí no sé si hay dudas. Bueno, listo. Entonces, ya pasando a las fuentes de gases de efecto invernadero, la metodología como tal se centra solamente en dos fuentes que pueden eh, surgir o que puede presentar un proyecto. Señor. Alguien tenía la mano levantada, pero la bajó. No sé, no alcancé a leer quién la tenía levantada. Estaba en los comentarios. Se los lleva Alejandro, Fred Alejandro Ah, Gómez. hola, ¿cómo estás? Dale. Bien, no, era una duda que pena ahí, pero digamos, si en la propuesta inicial para la elegibilidad aplicó a más de un co-beneficio, digamos ya en el transcurso del proyecto, algunos no pudieron alcanzarse, o sea, ¿basta en serio solo con uno o si, o sea, desde el principio aplicó con varios, debe cumplirlos todos? Claramente, obviamente, digamos, desde la concepción del proyecto y desde la concepción y la generación del documento de proyecto, que como lo hablaba, es como la hoja de ruta del proyecto y como los supuestos que uno va a tener durante mi proyecto, pues uno puede plantear a qué co-beneficios va a aplicar, ¿cierto? Como lo decía y lo mostraba en esa tabla de los co-beneficios esperados, pues uno pueden ser, están descritos y pueden ser descritos de una manera muy amplia, ¿cierto? Entonces uno, digamos, ahí se pueden plantear, obviamente teniendo en cuenta el contexto y teniendo en cuenta el alcance que pueda presentar el proyecto, pues uno debe ser coherente con los co-beneficios a los que uno pueda aplicar, ¿sí? Pero claramente si el proyecto, digamos, dentro de mi estructuración de plan del documento de proyecto, delimito que que voy a aplicar a 3, 4 co-beneficios y durante la fase de implementación solo cumplo uno, pues no habría problema desde la definición que tiene la metodología de los co-beneficios mínimos que debe cumplir un proyecto, ¿sí? Entonces, como tal, también eh, es ir sesgando en la primera, bueno, y en la segunda, porque pues muchos proyectos se validan y se verifican a la vez, ¿sí? Casi todos se validan y verifican a la misma vez, entonces es como ir
sesgando y ir haciendo trazable para los auditores y para el mismo proyecto, pues cómo de verdad yo voy a cumplir mis cobeneficios, pasar de lo que yo planteé en un inicio de 2, 3 a que de verdad solo puedo cumplir 1, ¿sí? O que no, bueno, puedo cumplir 2 también, ¿sí? Pero es también esta hoja de ruta. Si se cumple, si en la estructuración del plan yo planteo, no sé, 5 cobeneficios y dentro del monitoreo y la verificación del proyecto solo evidencio que solo cumplo 1, pues no pasaría nada desde la concepción de la metodología, se le está enfocado en que tiene que ser 1 solamente, ¿sí? Y es ir como también enfocando y ajustando ese documento, es la idea también que a partir de lo que voy monitoreando y como voy, sí, como voy monitoreando mi cobeneficio, pues hacia qué verdaderamente cobeneficios puedo aplicar dentro de mi proyecto. Pero sí, como tal, si se cumple solo 1 y en un inicio planteé 5, no pasaría nada. La idea pues, es cumplir 1 mínimamente. Que digamos, esto también está enfocado, digamos, esta serie de pasos adicionales también está enfocado en unas herramientas de incertidumbre, pues que vamos a ver ahí más adelante con el tema de los riesgos. Pero sí, entonces no habría problema. Ok, gracias. Listo. Bueno, desde las fuentes de emisión, entonces como hablaba, la metodología plantea solamente, digamos, 2 fuentes que se pueden presentar en los proyectos, y uno pues es los incendios forestales y el otro la fertilización. Pues como sabemos, en los diferentes proyectos de índole forestal, pues se pueden presentar incendios forestales espontáneos, pues que pueden afectar la biomasa y el carbono almacenado en las plantaciones. Acá, digamos, se le quiso dar también un enfoque diferente, porque a pesar de que pues un incendio afecta sustancialmente el almacenamiento de carbono que hay en una plantación, pues eso también genera una serie de emisiones de gases de efecto invernadero diferentes, que en últimas pues disminuyen como el potencial total de mitigación que puede tener un proyecto, ¿no? Entonces, como tal, adicional a la pérdida de carbono, pues en la cobertura, pues se plantea que los proyectos deben cuantificar esas emisiones de gases adicionales, de estos dos gases adicionales que generan los incendios forestales. Entonces, como tal, dentro de la metodología, uno encuentra pues las diferentes fórmulas y los diferentes sí, factores de conversión que se deben tener en cuenta para la conversión, pues cuánta área se quemó o cuánta área estuvo afectada por un incendio y pues cuánto de eso se repercutió en emisiones de gases de efecto invernadero diferentes al dióxido de carbono, ¿no? Y la segunda fuente de emisión que tiene en cuenta la metodología es la fertilización. Entonces, en la fertilización es requerido hacer la cuantificación, digamos que como hablaba en un inicio también, en las condiciones de aplicabilidad, pues claramente no es válido generar un proyecto en áreas donde pues la fertilización sea una constante o la fertilización en grandes cantidades pues sea una constante recurrente, ¿sí? Entonces esto va más enfocado en esos planes. Claramente van a haber muchos casos, especies que van a necesitar fertilización periódicamente, ¿sí? Pero
pues a partir de esto, pues también se deben cuantificar, perdón, se deben cuantificar pues esas emisiones adicionales que generan los fertilizantes, pues de su implementación, ¿sí? Entonces, es lo que digo, como tal, esto está más enfocado en esos planes de fertilización que se generan, o que se generan para una especie, pero pues no, claramente si en un inicio pues el área de proyecto pues necesita una fertilización muy intensiva, eso pues no va a ser aplicable al proyecto y en últimas pues no se puede la consecución del proyecto bajo esta metodología, pero si se requieren pues esta serie de planes de fertilización, digamos de menor impacto, pues se deben generar o cuantificar más bien las emisiones que se generan pues de la implementación de estos fertilizantes en el suelo. No sé si hay dudas, preguntas. Listo. Entonces, bueno, en la metodología se tiene en cuenta, adicional a las fuentes de gases de efecto invernadero, pues los sumideros o los reservorios que van a ser objeto de monitoreo para el cálculo de los stocks de carbono, ¿no? Entonces, como tal, se tiene que solamente la biomasa aérea es requerida en el 100% de los proyectos, ¿sí? Porque pues ese va a ser como el componente principal donde se va a evidenciar el almacenamiento de carbono, ¿no? Entonces, la biomasa aérea va a ser el único requerido, la biomasa subterránea, con las raíces y demás componentes, los detritos o la madera muerta, la hojarasca y la materia orgánica del suelo van a ser opcionales, va a depender pues también del proyecto, de la aplicabilidad que, que tenga para el proyecto, pero claramente pues como dice la nota abajo en la diapositiva, pues se debe justificar el porqué de la inclusión de un sumidero dentro del proyecto, ¿sí? El por qué va a ser, el por qué yo voy a monitorear y el por qué voy a cuantificar, perdón, la hojarasca, el carbono almacenado en la hojarasca, en la madera muerta, en las raíces o en la materia orgánica del suelo. Esto sí ya va a depender pues del desarrollador del proyecto, pero como tal eh, pueden ser incluidos dentro de un proyecto pues de carbono bajo esta metodología. Listo, bueno. En el tema de la tenencia, digamos que aquí pues no es variable, no, digamos, está muy alineado también con, pues con los requerimientos generales que se tiene pues a nivel del país para demostrar la tenencia de la tierra. Digamos que se dan una serie de documentos o sí, de documentos que uno puede tener en cuenta para demostrar la tenencia. Sin embargo, como dice también la nota aquí abajito, el certificado de tradición y libertad es obligatorio en todos los casos y digamos que es el documento guía que eh, siempre va a ser requerido para demostrar la tenencia de la tierra. Claramente, digamos, en la metodología, pues también se describen estos otros documentos, el certificado catastral o boletín de nomenclatura, la matrícula inmobiliaria y la escritura pública que delimitan parcialmente, ¿sí?, la tenencia o delimitan también condiciones del predio, pero claramente digamos que el certificado de tradición y libertad pues va a ser pues, el documento, el único documento como válido para demostrar la tenencia de la tierra de un participante, ¿sí? Bueno, y otra condición ahí como importante que se debe tener en cuenta es
que este documento, pues, si se va a sacar el certificado de libertad y tradición, debe ser expedido como máximo en los 50 días preliminares a la fecha de validación y verificación. Esto es a la fecha de inicio, ¿no? O sea, el proceso de auditoría, ¿no? Porque claramente, digamos, entre la fecha de inicio de la auditoría y la fecha de validación, de salida del informe de validación o salida de validación del informe de verificación, pues puede transcurrir más de ese tiempo que se aborda ahí, y pues por ende pues no va a tener validez, pero este caso es netamente para si los 50 días preliminares al inicio del proceso de auditoría del proyecto, ¿sí? Listo. Digamos que la metodología también presenta dos ítems adicionales en el tema de la tenencia de la tierra, y es presenta una serie de condiciones mínimas o pues, muy generales que uno tiene que tener en cuenta para determinar si un predio pues no es válido o no, pues, no cumple los requisitos mínimos de tenencia para ser tenido en cuenta en un proyecto de carbono, ¿sí? Y adicional, pues presenta un caso, pues un parágrafo muy chiquito para delimitar qué documentos adicionales también se tienen que tener en cuenta en el caso de que un predio sea arrendado, ¿sí? Entonces, cuando un predio es arrendado, se deben presentar el contrato de arrendamiento que certifica el periodo de arrendamiento y que concuerde con la vida útil del proyecto de reforestación. Este también, digamos, ahí puede haber una cierta dificultad para demostrar pues que el periodo de arrendamiento es consecuente con la vida útil del proyecto. Pero pues esto también se puede ir evidenciando durante los diferentes periodos de verificación, ¿sí? Entonces, si se tiene un periodo arrendado en un periodo de tiempo, pues se debe presentar en ese periodo de tiempo pues el respectivo contrato de arrendamiento que certifique que a la fecha, pues que se hace la auditoría de validación o la auditoría de verificación, pues el proyecto pues tiene esa connotación, ¿no? Y listo, el último como apartado que tiene este tema de tenencia dentro de la metodología es el tema pues, delimita como una serie de condiciones que uno tiene que tener en cuenta para evidenciar cuando un predio, pues, no tiene la tenencia de tierra muy clara o no es aplicable a proyectos de carbono. Entonces, pues, una de las condiciones que los predios estén localizados en terrenos baldíos, que los predios presenten falsa tradición, que presenten traslape con territorios colectivos de comunidades étnicas, bienes fiscales o públicos, predios con medidas de protección por vías o bienes en proceso de extensión de dominio. Digamos que esta serie de características pues van a delimitar que un predio no tenga la tenencia y pues no sea aplicable al proyecto en general. No sé si hay dudas, Andrés. No, Cristian. Cristian, no sé si de pronto vamos a saquear pues, a las 10, 10 y cuarto, Sí, 10 y de media. hecho te iba a decir que La sí primera aquí, sesión. porque la idea era aquí hasta el primer bloque, era hasta aquí el tema de tenencia. Entonces descansamos que unos 10 minuticos, 15 minuticos y retomamos. Sí, dale, de una. Aquí, espera que aquí una mano levantada. Alex, buenos días. Alex, ¿Sí me escucha? sí, ya te escucho. Cristian, una pregunta. En el tema bueno, de tenencia de tierra y en el tema, por ejemplo, ¿hay algún tipo de restricción en la metodología con el tema, por ejemplo, de zonas de reserva campesina o zonas de reserva de ley segunda?
¿Hay algún tipo de restricción de pronto proyectos que estén en estas zonas? Ahí se tiene que tener muy en cuenta, va también enfocado y orientado con la legislación nacional, ¿no? Porque claramente, digamos, la definición de las zonas, digamos, en el caso de las zonas de ley segunda, pues hay muchos casos que no le permite el usufructo de esas tierras, ¿no? Entonces también va muy enfocado en esos lineamientos generales que tiene el país en ese tipo de áreas, ¿no? Pero, pues también conozco de antemano que, digamos, es clave ahí en ese tipo de proyectos, en ese tipo de circunstancias, cuando se tienen pues predios bajo esas áreas, que se demuestre mediante porque muchas veces, claramente no en todas, pero muchas veces estas zonas pues tienen una respectiva zonificación, digamos, más fina, ¿sí? Dentro de esas áreas hay una zonificación más fina que permite pues delimitar esas áreas que de verdad pueden ser para ciertos tipos de uso del suelo, ¿no? Entonces, como tal, la metodología no presenta una restricción en eso, pero uno tiene que enfocar la normativa nacional, que es un concepto, una condición de aplicabilidad para el desarrollo del proyecto. Entonces, no sé, si un predio está en una zona ley segunda, pues es entrar a mirar ya más a detalle con la zonificación bajo los diferentes decretos o las diferentes normativas que muchas veces reglamentan esas zonificaciones, qué áreas de verdad yo puedo usar y qué áreas yo puedo decir, bueno, listo, está dentro de ley segunda, pero según la zonificación que tiene esa zona de ley segunda, mi área de proyecto, en mi área donde está mi proyecto, se puede hacer uso sostenible de los recursos, no sé, ¿sí? Depende de la categoría de la zonificación. Entonces, en ese caso, pues podría aplicar, ya depende de eso, de ir más al detalle y también tener en cuenta esa legislación marco que tiene el país, ¿sí? Porque claramente, digamos, hay proyectos en los que caen en todo el municipio en ley segunda, ¿sí? Pero si uno entra en la zonificación, hay áreas que uno dice, bueno, estas áreas sí las puedo aplicar, porque mi zonificación me permite aplicar, ¿sí? Entonces, más entrar en ese detalle y demostrar el por qué sí. O si pues ya en últimas no cumple porque según la zonificación no, pues no se puede hacer, son zonas protegidas o áreas para la conservación, no sé, pues ahí sí ya no habría caminos para hacer que un proyecto sea válido, ¿no? Entonces, tener en cuenta pues el contexto nacional y las normativas nacionales, ¿no? Que eso también es poquito, eh, un poquito digamos en general, las metodologías no abordan ese tema en el tema de tenencia, pero lo abordan de manera general en esa condición de aplicabilidad de cumplir la legislación nacional, ¿sí? Gracias. Por aquí tenemos Listo. la mano levantada de Michael. Michael, adelante. Una consulta, bueno, la metodología digamos que yo la veo está orientada muy a temas físicos porque es lo cuantificable. Lo otro, digamos, tiene una cuantificación un tanto subjetiva, que es lo social, todos esos temas. Y lo que nos interesa, porque desde el punto de vista técnico, lo cuantificable tiene que ser físico, ¿sí? Para que pueda ser razonable la cuantificación. Y me gusta la metodología en ese aspecto, mucho. Una duda es respecto a, siendo que la metodología tiene una visión, digamos, de cuantificación, y hay algunos temas que son de índole legal que deben preverse, como lo que establece respecto a las comunidades indígenas. Yo podría aplicar la metodología, bueno, una vez la expliques a fondo, si se llegase a definir que las comunidades indígenas o los territorios étnicos sí podrían aplicar este tipo de metodología. Lo digo porque he visto, ¿sí?, casos en los que sé que en el sur del país una comunidad indígena, el líder indígena, digamos, tiene algún tipo de digamos, privilegios legales a nivel nacional,
y es como el que podría dar algún tipo de tenencia de la tierra, que se puede ver de ese modo, no sé cuál es el término legal, sé que es el que podría decir aquí se puede hacer algo o no. En ese caso que se presentase algo así, uno quisiera desarrollar un proyecto aplicando una metodología y el líder indígena está de acuerdo y genera algún tipo de documento legal que le dé validez, se podría aplicar. O sea, sé que no se debe, y lo digo porque en términos legales, como eso ha sido tan difuso y como es algo recientemente, es relativamente nuevo, todo este tema tiende a ser difuso porque es nuevo, el tema de la cuantificación relativamente nuevo y su valoración en los mercados, este tipo de cosas, o no en los mercados, su valoración. Como está iniciando todo ese proceso legal, y si ya se han dado casos, o existe un precedente legal en que una comunidad indígena ya lo ha generado, ya genera como tipo jurisprudencia, creo que es el término legal que se maneja cuando se dice que algo ya se ha generado y se ha sido válido, la metodología podría aplicarse allí si eso en un futuro o ya el tema legal lo permite realizarlo. Esa es mi consulta. ¿O es netamente restrictivo la realización? Yo haría un poquito el paralelo con lo que son los proyectos red, ¿no? Digamos, para demostrar, para demostrar la tenencia de las tierras en esos proyectos red, pues muchas veces se va como esos decretos, esas reglamentaciones también que avalan eh, que el área del proyecto, del área pues de las comunidades es, es de ellos, la tenencia pues está avalada por la reglamentación nacional, ¿no? Entonces, digamos, yo ahí haría un paralelo, ¿sí? Con eso y siempre y cuando pues los predios o en las áreas no, pues no presenten alguna de estas condiciones, ¿sí? De estas que presentó ahí en la parte de abajo. Habría que diseñar un poquito la ruta y evidenciar qué tan soportables son esos documentos que me avalan la tenencia de la tierra, ¿sí? Es más mirar por ese lado cuál es el sustento y qué tanto peso, no sé, por decirlo así, qué tanto peso tiene ese documento en avalar que las comunidades pues son las que tienen el derecho al, a la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces, como tal, aquí no, en la metodología no se delimita una condición que me impida hacer proyectos bajo ese tipo, pero es importante lo que debo entonces tener en cuenta como mi sustento para demostrar la tenencia de la tierra y qué tan claro es esa tenencia de la tierra, ¿sí? De las comunidades. Más por ese lado que yo lo enfocaría, pues lo que iba haciendo como ese paralelo con los proyectos red, en los que se hace como esa demostración de que la tenencia de la tierra es a partir de las reglamentaciones que generan los consejos comunitarios, los diferentes, sí, los diferentes consejos comunitarios y pues la participación también, digamos, integral pues de la comunidad, ¿no? Como tal, porque ahí también tiene que haber una aceptación generalizada de la inclusión del área dentro dentro del proyecto, ¿no? Que pues no solo es como tal el organismo a nivel comunidad la que pues toma la decisión de ingresar en un proyecto de carbono o no. Entonces es más, digamos que no hay restricciones, pero es importante tener en cuenta el, el, el qué tan clara es ese sustento para demostrar mi tenencia de la tierra. No sé si fue claro. Listo, entonces tomamos un descanso hasta las y 20, si te parece, Cristian, o hasta las y 25, si te parece bien.
Entonces voy a detener la grabación y apenas retomemos vuelvo y grabo. Entonces si se quieren desconectar o algo, este va a ser el mismo link donde nos vamos a encontrar en 15, 20 minutos, ¿vale? Muchas gracias.